para intercambiar buenas prácticas, lecciones aprendidas y también de esta forma procurar incidir en quienes toman decisiones en el marco de esta cumbre. Estamos en el espacio relativo a discusiones temáticas. El objetivo es ofrecer, como digo, un espacio para el intercambio de ideas y buenas prácticas y concretamente este espacio en el que nos encontramos tiene que ver con el fortalecimiento del papel de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de los bosques contra la deforestación ilegal. Eh, Mi nombre es Soledad García Muñoz, tendría que haber empezado por ahí. Relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a tener un doble rol en este panel de moderadora, pero también de panelista, porque hay algunos asuntos e informaciones que desde mi mandato en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quisiera compartirles, no sin antes proceder también a presentarles a quienes comparten esta mesa conmigo y agradecerles mucho por el haber aceptado formar parte de esta discusión desde sus distintas experiencias y saberes. Sara Gardiner es Senior Policy Advisor para el espacio cívico de Oxfam América y en su rol ella apoya a las afiliadas de Oxfam y asociadas en responder a los desafíos de la sociedad civil global, incluyendo restricciones a las libertades de asociación, de expresión, de asamblea y a las represalias contra eh, defensoras de derechos humanos y del ambiente. Ella tiene una década como defensora de derechos humanos, tanto en el gobierno como en el sector de las organizaciones sociales, y previamente ella trabajaba como directora de políticas en Freedom for Immigrants in the Century, que es una organización de la sociedad civil enfocada en poner de manifiesto los incentivos financieros para los conflictos. Ella empezó su carrera como parte del Foreign Service Office at the U.S. Department of State y ha servido en Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Madrid, España, y es también alumna del Pickering Foreign Affairs Fellowship y tiene grados de la Georgetown University, de la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Muchas gracias por estar acá, Sara. Amaru Ruiz, que está acá a mi izquierda, él es biólogo y ambientalista, es defensor de derechos ambientales y de pueblos indígenas y afrodescendientes, presidente de la Fundación del Río, observador de la sociedad civil nicaragüense de las negociaciones en el cambio climático y con estudios de especialidad en bosques, áreas protegidas y cambio climático. Por su parte, Andrea Crosta es director ejecutivo y miembro del Earth League International. Tiene una experiencia de 30 años en conservación, en proyectos de conservación alrededor del mundo y también en una carrera profesional paralela. Ha estado trabajando por 17 años como un consultor internacional para compañías y agencias de gobierno en relación con muy diversos temas. También destaca que él es fundador de Earth League International y entre también otras organizaciones que le ha ayudado a fundar está el Wildlife Justice Commission en Holanda. También es miembro de Africa Conservancy Foundation y creador y project manager de WildLeaks, que es una organización para preservar la vida salvaje. Andrea también es uno de los mayores protagonistas de un documental de Netflix, de Ivory Game, que yo no conozco y quiero ya, quiero ya poder ver realmente, y de Sea of Shadows. Y también él es fellow del Explorers Club y como emprendedor en 1998 él fundó Think Italy, que es una startup
de e-commerce en Italia. Y también tiene un máster en Ciencias de la Naturaleza y un máster en Business and Innovation y en Psicología. Joseph Berra es un profesor de Derechos Humanos de la Universidad de California de Los Ángeles. Él está acá. Es Joseph Berra, también conocido como Joe. Es profesor de la Universidad de California y también es director de proyectos del Promise Institute for Human Rights, la UCLA School of Law. Él enseña e investiga en temas como derechos de las personas migrantes, derecho internacional de los derechos humanos, derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente en Centroamérica. Joseph coordina proyectos con organizaciones aliadas en Estados Unidos y también en América Latina, y proyectos actuales incluyen su colaboración con organizaciones indígenas que están resistiendo el extractivismo y las industrias extractivas en sus territorios, litigando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también en cuanto a los desafíos que enfrentan las comunidades y pueblos indígenas en el sistema de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Por su parte, José Fernando Ochoa Pineda, de Defensa Ambiental del Noroeste, es director ejecutivo de esta organización, una organización de abogados y abogadas de interés público que trabajan para proteger la biodiversidad y los derechos humanos en el noroeste de México. Él tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental de México y estudios de posgrado en Derecho Ambiental y Derecho Penal, también en dicha universidad. Su experiencia de trabajo incluye 4 años como abogado asociado en una oficina privada de abogados y 19 años de experiencia en el sector de la conservación ambiental y en el sector de los derechos ambientales de ONGs. Fernando también es un miembro activo de la Environmental Law Alliance Worldwide, ELO, y es un antiguo asesor legal de Waterkeeper Program de la península de Baja California. Él ha trabajado junto con sus equipos de abogados especializados en la construcción y operación de desarrollos y actividades en el Golfo de California, protegiendo la vida salvaje y las especies y los ecosistemas. Fernando también, pues ha desarrollado pues muchas conferencias siendo keynote speaker para compartir su experiencia en varios foros académicos. Y finalmente, 2 notas sobre quién les habla como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El primer mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva esa de ambientales que tanto nos honra y tanto se necesita, ¿verdad?, en el trabajo de defensa y protección de los derechos humanos, y también experta del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador de la OEA y su presidenta desde octubre del 2020. El Protocolo de San Salvador, anexo a la Convención Americana de Derechos Humanos, saben que es uno de los primeros tratados internacionales que reconoce el derecho al medio ambiente sano en su artículo 11, y por eso también es ciertamente un tratado paradigmático de la OEA en materia de derechos ambientales. Antes de estar en este cargo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el grupo de trabajo, pues vivía en Montevideo, donde era representante para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Seguidamente, vamos a hacer una intervención de 7 minutos aproximadamente cada panelista para, desde nuestras diferentes experiencias, saberes, inquietudes en torno al tema que hoy nos convoca, poner sobre la mesa informaciones que permitan después que tengamos un diálogo lo más participativo, abierto, por supuesto, respetuoso posible
entre todas y todos. Para no ser yo la primera, voy a empezar, si les parece, por Sara. Y Sara, tienes unos 7 minutos para darnos puntos de vista sobre el tema. Gracias. Thank you so much, and thanks for the opportunity to be here alongside these distinguished panelists and with all the expertise that I know is in the room. I'm really excited to be part of this conversation about how to protect environmental rights defenders and better resource their important work. So just a few notes of introduction about Oxfam, for those who are unfamiliar with our work. Oxfam America is a member of the Oxfam Confederation, which is comprised of 21 independent organizations working in over 90 countries to end global poverty via a focus on addressing the root causes of systemic inequality. Oxfam America supports affiliates and partners throughout the Americas on a range of priorities, including fiscal transparency, delivery of humanitarian assistance, gender equality, climate change, and human rights, including and perhaps especially the rights of Indigenous and environmental defenders. We combine programmatic assistance with policy advocacy at national, regional, and multilateral levels to further our objectives of a more just and equal world. A critical and central priority for Oxfam in the Americas is protecting environmental rights defenders and resourcing their vital work. According to the organization Frontline Defenders, at least 358 human rights defenders were killed in 2021 as retaliation for their advocacy, and 239 of these murders occurred in the Americas region, including 138 documented cases in Brazil alone. 59% of deaths of human rights defenders documented by Frontline Defenders represented advocates working on issues related to land, environment, or Indigenous peoples' rights, including opposition to business-related abuses. And among those killed, 26% were Indigenous peoples and 18% identified as women. It's important to note that physical attacks on environmental rights defenders are one component of a broader trend of shrinking civic space. And other components driving the shrinking of space in the Americas includes proliferation of legislation restricting the ability of civil society organizations to carry out legitimate activity, lack of effective free prior informed consent processes for communities impacted by development on their land, restrictions on freedom of expression and assembly, criminalization of civil society and individual activists, and negative narratives portraying civil society organizations and activists as malevolent forces or foreign agents. So in short, increasing physical attacks on environmental rights defenders in combination with this tightening of regulatory space, legal threats, and negative narratives are making it both more dangerous for activists to carry out their important work and more difficult. And Oxfam notes an increasing impact of tightening civic space on our own work and that of our partners in virtually every region around the world where we are active, but especially in Latin America. Within this region, we've seen a recent proliferation of either proposed or enacted legislation restricting civil society access to foreign funding, imposing burdensome registration requirements, and consolidating power within executive branches to dissolve organizations whose activities are deemed to be against the public interest. And we see that these regulations are often combined with misapplication of money laundering and counterterrorism financing regulations to raise the legal risk for environmental rights defenders. We also see examples of threats to defenders frequently in our work in the Americas as communities speak out in defense of their land rights. For example, Indigenous community partners in Guatemala who oppose mining development on their lands have experienced threats, harassments, office raids, and in some cases, outright violence. So this includes in early 2020, a partner and leader of the Xinca Parliament was shot while a court-ordered consultation process was underway around development of the Escobal mine. So we're concerned that these attacks on defenders, in combination with the other symptoms of shrinking civic space that I outlined, will likely grow more pronounced as the twin crises of climate change and global inequality place activists squarely in the sightlines of corporations and governments resistant to necessary change. As an organization, we recognize the existence of a climate crisis with global effects that produce varied impacts and require different responses. And we note and really want to emphasize for policymakers that the people least responsible for the crisis are often the most affected with the fewest opportunities to participate from and benefit from the solutions. And I think we're all here today trying to change that reality. So we really see protecting environmental rights defenders, resourcing their work, and expanding opportunities for advocates to access and influence policymaking spaces as a critical component of broader efforts to ensure a transition towards more just
and ecologically sustainable social and economic models. And then I just want to focus the next section of my remarks on action items that we're prioritizing for engagement with donors, both public and private governments and the private sector, regarding expanding protections for environmental rights defenders and increasing resources. This is not an exhausted list of all of the priorities that we know need to take place, but just what have been communicated to us by our partners as among the most urgent. So we emphasize in our engagement with governments that support of specific defenders must be linked to advocacy on broader civic space and human rights issues. So it can't just be a case management approach for an individual activist. We really urge a whole of government approach to protecting environmental rights defenders by coordinating public messaging, behind the scenes engagement with counterparts in the private sector and potentially other governments, and with regional and multilateral institutions, as well as financial and in-kind assistance to civil society groups and individual advocates. And we emphasize that the respect for Indigenous peoples' rights to self-determination, as well as the implementation of meaningful, free, prior, and informed consent processes for communities affected by development projects can significantly prevent conflict and attacks to defenders and must be included as a priority within any government strategy to protect defenders overall. We urge diplomatic missions within the Americas to have a publicly designated point of contact for human rights defenders facing threats or attacks. We've received reports from our partners that sometimes they're not sure where to go when they're seeking assistance from the international community. And we just want to uplift and applaud the U.S. State Department's recently released updated foreign policy guidance on protecting human rights defenders. And we encourage other governments in the region to consider formulating and disseminating specific guidance on how they are taking steps to protect human rights defenders. Another common theme that's emerged in our discussion with partners is the need for flexible and responsive funding. And we've heard from environmental defenders that it can be a challenge to find funding that is simultaneously responsive to crisis management. So when you're, experiencing a direct threat to yourself, how do you keep yourself safe, get out of harm's way? And also funding that sustains the core activities of organizations over time, as well as sustains alliance building. So we note a need to invest more resources in short-term prevention, including shoring up digital and physical security, as well as investing in the long term on building and sustaining coalitions, including working across sectors and within regions. As I said earlier, we've noted this proliferation of restrictive CSO legislation that's really posing a particular detriment to small rural organizations who might be solely reliant on foreign assistance and who may need to divert significant resources to compliance. This is a challenge that Oxfam faces, but we're a large organization with, kind of legal support, and we recognize that smaller organizations might not have those resources. So we've urged donors to get more creative and establish guardrails for flexible and responsive funding, which serves to both counter potential attacks against specific activists and creates mechanisms for civil society to continue its work. And then we emphasize the importance of local humanitarian and development leadership. So beyond taking steps to ensure that funding gets to organizations on the front lines that are most impacted, meaningful local leadership in the development and humanitarian space means that those most impacted have access at the policy table. And we are urging governments, particularly our engagement with the U.S. government, to create opportunities on the front end for civil society to participate in co-creating development projects and priorities and to continue this engagement over the long term. I know I'm short on time, so just want to go quickly on recommendations for the private sector. So we can't talk about this problem without talking about engagement with private sector actors because, as I covered in the beginning, a significant portion of attacks on defenders are in response to opposition to private sector abuses. So we've been developing specific recommendations for the private sector and urge them to take kind of a three-pronged approach. So one is preventive, taking all the necessary steps to prevent adverse human rights impacts on defenders. The second is reactive, make sure to effectively cease and remedy any adverse impacts as they occur. And the final is proactive, so use their leverage as private sector companies to speak out in defense of defenders and engage where possible. We've urged specifically for private sector companies in the Americas to recognize and commit to protecting the rights and legitimacy of defenders by adopting and publicly disclosing a policy to protect their rights. The public disclosure part we think is really important. And this policy should establish a do no harm as a first principle. The policy should also include specific commitments to free, prior, and informed consent. And we also urge private sector companies to include commitments on zero tolerance for threats, intimidation, or attacks wherever they occur across the value chain. We call for companies to ensure an ongoing monitoring for compliance, adopting of a prevent approach
rather than a solely reactive one, which includes continual and regular open engagement with effective stakeholders. And finally, and critically, we call for companies to establish clear red lines beyond which they should reconsider their presence in a country or reconsider their business relationships. There are contexts where companies should not engage in business activities where human rights defenders are not able to perform their job, or where the company's presence only exacerbates conflict or contributes to abuses. In cases where the situation is less clear, companies should also consider their ability to increase their leverage and must assess their human rights consequences of their withdrawal as well. So I just want to thank you again for the opportunity to speak this morning. We know that environmental activists are on the front lines of the climate crisis and will be a critical part of any solution to a just and sustainable future. And I really look forward to working with all of you to better protect these defenders, resource their work, and amplify their messages. Thank you. Thank you, Sara. Muchas gracias por traernos la valiosa experiencia de Oxfam y poner sobre la mesa temas tan importantes para esta discusión, ¿no? Como el hecho de que un porcentaje tan alto de personas defensoras del ambiente sean indígenas o pertenecientes a colectivos rurales, campesinos, la necesidad de un responsible funding o las recomendaciones que hacen al sector privado y que sin duda son críticas en este tema y compartimos también desde Redesca y nuestro criterio interamericano en materia de empresas y derechos humanos, que es una perspectiva fundamental para esta materia. Muchas gracias, Sara. Y pasaría ahora la palabra, si está de acuerdo, a José Fernando Ochoa Pineda para que él también nos comente en 7 minutos lo que tenga preparado. Gracias. Con mucho gusto, Soledad, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Encantado de estar con ustedes, colegas. Y yo voy a hablar lo más rápido que se pueda para respetar el tiempo de mis colegas en el panel y su tiempo también. Me voy a referir a la situación en México en el contexto de la plática. Yo mismo soy un activista en materia ambiental, lo he sido por los últimos 20 años. Mi práctica es a través del derecho y en estos 20 años tratado de proteger los ecosistemas del noroeste de México a través de diferentes herramientas que ofrece el derecho, que van desde el litigio hasta el ofrecimiento de asesoría legal a grupos vulnerables, comunidades locales. En estos 20 años hemos sufrido en carne propia este acoso, esta violencia y esta desafortunada circunstancia que aqueja a todos los países de América Latina, pero que en los últimos años se ha agravado de manera dramática en México. Y la razón de por qué se ha agravado en México nosotros la encontramos en tres vertientes que parten de una misma base. Que la violencia no solamente se genera a partir de actos intimidatorios o actos de vulnerabilidad hacia la vida de los activistas, sino que parte de la falta de Estado de Derecho. La falta de Estado de Derecho provoca violencia, provoca la vulneración de los derechos humanos, provoca inestabilidad, provoca falta de paz social y provoca que los activistas no puedan llevar a cabo su trabajo. Y esta responsabilidad es una responsabilidad compartida por los tres poderes. Estoy seguro que lo que yo diga, que esto que yo voy a decir que pasa en México, es compartido en la mayoría, si no en todos los países de Latinoamérica. Y esta responsabilidad compartida de la que hablo es de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. A mí me parece increíble que los jueces en nuestros países no tengan la sensibilidad para otorgar ni siquiera acceso a la justicia. En México, nadie
tiene acceso a la justicia en tratándose de protección al medio ambiente. En los últimos 2 años hemos representado a niños y jóvenes en una demanda de garantías en contra del gobierno mexicano por su falta de por la falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de cambio climático. Interpusimos una demanda de amparo en nombre de niños y jóvenes y los jueces no fueron ni siquiera para admitir las demandas, argumentando falta de interés legítimo. Tenemos instrumentos como el Acuerdo de Escazú, la opinión consultiva 23 de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Ley General de Cambio Climático que habla de que el interés legítimo debe de ser por automático. Y hoy los jueces no pueden ni siquiera admitir las demandas. Claro que esto genera violencia. Si los jóvenes y los niños no tienen interés legítimo para demandarle al gobierno mexicano sus omisiones en materia de cambio climático, ¿quién tiene interés legítimo? El legislativo no legisla. Yo les voy a dar un ejemplo rápido en México. Nosotros en México no tenemos la figura de guardaparques. No existe esa figura en México. No tienen las facultades las personas que trabajan en la protección de los ecosistemas en áreas naturales protegidas, no cuentan con las facultades para proteger los ecosistemas que están en esa jurisdicción. ¿Quién termina por defender esos ecosistemas? La gente, los comunitarios, las personas de las comunidades locales. Y ante la falta de Estado de Derecho, somos objeto de violencia, somos objeto de amenazas. Terminamos haciendo el trabajo de las autoridades porque las autoridades no tienen ni siquiera la facultad de actuar en sus propias jurisdicciones. Y el Ejecutivo Federal, en estos días, ahora, como dicen aquí en Estados Unidos, as we speak, tiene un argumento violento y constante en contra de los defensores del medio ambiente, las asociaciones civiles. Y la violencia no solamente es argumentativa o discursiva, sino que, como ustedes saben, a través de presiones que vienen de la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria, cada vez ahorcan más las posibilidades de recaudar a las organizaciones civiles que se dedican a estas materias para hacer su trabajo. Y entonces el Ejecutivo termina por no hacer lo que le corresponde y tener cualquier cantidad de omisiones en sus obligaciones, termina por tener un discurso agresivo que finalmente termina por ser echando cerillos a la casa que se incendia y termina por ahorcar lo único que tenemos al alcance, que es la obtención de recursos para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, ese es el contexto. Necesitamos capacidad del gobierno para actuar. Necesitamos capacidad y sensibilidad en los jueces, necesitamos capacidad y sensibilidad en los legisladores y necesitamos capacidad y sensibilidad en el Ejecutivo. Sin estos 3 elementos, vamos a seguir sufriendo por muchos años los activistas de lo mismo que hemos sufrido hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu reflexión tan condensada como rica, ¿verdad? Y que en realidad conecta mucho con precisamente los derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo de Escazú, de acceso a la justicia, de la participación efectiva y también, por supuesto, defensa de quienes defienden el ambiente. Gracias por tu testimonio. Y seguido le voy a dar la palabra al profesor Joseph Berra para que también nos comparta sus experiencias en la defensa de defensoras del ambiente en la región desde el Promise Institute. Él lidera como director de proyectos.
Gracias, Soledad, y gracias a la Secretaría por la invitación de participar en este panel. Gracias a mis colegas que me acompañan también. Quiero empezar reconociendo que estamos en tierra de los pueblos originarios emparentados del Tongva, Kataviam, Chumash y Ajachamen. Y quiero hablar del caso emblemático de la causa Berta Cáceres, donde yo he estado involucrado con la organización COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que fue liderada por Berta Cáceres, y también con su equipo de abogados en el caso. En primer lugar, COPIN y el pueblo indígena Lenca de Honduras entiende que es no solamente el caso del asesinato, sino toda la causa Berta Cáceres que se defiende en sus luchas allá. Entonces no es únicamente llevar a la justicia a los involucrados en el asesinato, sino descubrir todo el sistema de poder que llevó a cabo, que terminó llevando a cabo este asesinato y levantar también la causa del pueblo Lenca, la defensa de sus territorios y la causa de Berta Cáceres en defender la madre tierra. En primer lugar, son conscientes de que están trabajando esta causa dentro de unas estructuras de impunidad, lo que la misma Comisión Interamericana ha llamado a la situación de Honduras como una situación de impunidad estructural. Entonces viene la tensión o casi la contradicción de utilizar las herramientas del sistema de justicia, un sistema de justicia que está más bien diseñada para proteger a los que son culpables y utilizar estas herramientas para desmantelar la estructura de impunidad representa un desafío grande. Y puedo decir que también en nuestro trabajo de tratar de proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente, también estamos luchando en medio de esta misma tensión contra estructuras de poder, de jerarquías de poder, cuya finalidad es proteger los intereses de unos pocos, los intereses también de grandes capitales transnacionales de acceder a los recursos naturales. Entonces, debemos estar conscientes de que existe también esta tensión y a veces contradicción en utilizar mecanismos como este en que estamos de la cumbre para realmente beneficiar las luchas desde abajo, sobre todo de los pueblos indígenas. Y me acerco a este problema desde el derecho indígena, el derecho preexistente de los pueblos indígenas que no requiere de su reconocimiento en los sistemas formales de derecho, aunque sí se está teniendo mayor presencia y reconocimiento dentro, por ejemplo, del sistema interamericano de los derechos de los pueblos indígenas. Lo que subyace el asesinato de Berta Cáceres es la violación de esos derechos del pueblo Lenca, derechos a su territorio, derecho a la libre determinación y derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Como decía colega aquí, José Fernando, falta un Estado de Derecho para poder defender estos derechos dentro del sistema legal de Honduras. Ellos intentaron ir por la vía legal. Hubo casos contra la concesión del río Gualcarque a la empresa DESA. Hubo casos y litigios contra los figuras públicas que dieron la licencia ambiental. Hubo denuncias ante la Fiscalía de violación a la ley ambiental en el proceso y no fueron respondidos en el sistema formal legal. Entonces, ¿qué pasa? Exactamente lo que dijo José Fernando, que la única manera de defender su territorio era establecer un punto sin que podía pasar, ¿verdad? Las maquinarias que iban a destruir
y a poner en peligro su vida y su sostenimiento de su vida cultural y material. Y llevó a este conflicto con la empresa DESA. También por parte de su reconocimiento de su territorio, ha habido peticiones largas ante el Instituto Nacional Agrario para demarcar, delimitar y titular el territorio del pueblo lenca en Río Blanco, que es una obligación del Estado, por lo menos desde su aceptación del Convenio 169 en 1995. Sin embargo, aún todavía falta esa demarcación y titulación de su territorio. Y eso permitió formas irregulares de apropiación de tierra, primero por terceros, y estos terceros que vendieron tierra que nunca posesionaron legalmente a la empresa DESA. Bien, en cuanto al último juicio contra Roberto David Castillo, gerente y presidente de la empresa DESA, que fue hallado culpable del asesinato como coautor del asesinato, hubo una colaboración de académicos y abogados con la familia de Berta Cáceres y con la organización COPIN. Quiero hablar un poco de esta colaboración porque quizás puede tener algún tipo de significado para algunos de ustedes aquí que quieren también solidarizarse con las luchas de los pueblos indígenas. Entonces, eso fue una colaboración alineado pues con las metas de la familia como víctimas y del COPIN. Hubo dos peritajes muy interesantes en el juicio. Uno por la doctora Gladys Zul, Maya Quiché, doctora en antropología, que compartió sobre el contexto de conflicto entre dos cosmovisiones en el territorio lenca. Una cosmovisión indígena, que fue de defensa y arraigo en su territorio, defensa de la madre tierra y del río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. Y otra cosmovisión que era bajo quizás el nombre del desarrollo, ¿verdad? En los años después del golpe de 2009, el entonces presidente Hernández anunció que Honduras estaba abierto para los negocios, ¿no? Y con eso significaba que los recursos naturales estaban a la disposición del capital transnacional para acceder a estos recursos y hacer su negocio. Entonces, hubo varias leyes, la ley de minería, la ley de aguas, que empezó el proceso de concesionamiento de estos recursos naturales sin tener en cuenta los pueblos que vivían en esos territorios con los recursos mismos, como por ejemplo el pueblo lenca. Y después de hablar también de este choque de cosmovisiones, la doctora Zul habló de la situación de violencia contra la mujer, y lo que fue novedoso en ese juicio fue instruir el tribunal sobre estas estructuras de patriarcado que estaba en función del asesinato mismo. O sea que precisamente esas estructuras de poder, la empresa y toda la estructura detrás política y militar, querían controlar el cuerpo de la mujer, porque la mujer indígena es la que más vínculo tiene con la tierra, y si sale de las normas subordinadas que pretende la empresa, entonces representa una amenaza. Si sale de la casa al espacio político, ya es una amenaza para los que buscan aprovecharse de los recursos naturales. Entonces, ella expuso muy bien cómo la lógica de esta misma empresa era controlar el cuerpo de la mujer, vigilarla y utilizar hasta amistades falsas
para lograr su apoyo. Y como ella, Berta, salió de este esquema, tenía que ser asesinada. Por otra parte, otro académico, el doctor Harold Watzenecker, hizo un análisis muy detallada, utilizando documentos públicos sobre las empresas en Honduras y también información recogida durante la investigación para mostrar el posicionamiento de Roberto David Castillo en las estructuras y redes de poder en Honduras. Un ex militar, un ex mayor de la inteligencia militar que estudió en la Escuela de las Américas aquí en Estados Unidos, sacó un título de ingeniero eléctrico, que fue nombrado entonces jefe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Desde ese lugar, de una forma irregular y extralegal, consiguió las concesiones de varios proyectos hidroeléctricos a varias empresas, incluyendo ADESA, y después salió de su puesto de dirigente de la Empresa Nacional Eléctrica a ser presidente de ADESA. Entonces, esa corrupción en la misma concesión ahora está siendo litigado por la Unidad Fiscal contra la Corrupción de Honduras, que fue apoyado por la MAXI de la OEA, en un caso de corrupción que actualmente está en juicio. Entonces, se nota pues cómo estas estructuras de poder se confabulan para llevar a cabo el asesinato de Berta Cáceres. Y quiero terminar señalando también la complicidad de una estructura mayor, que es la de los bancos multilaterales y también del capital transnacional, que en su afán de buscar los recursos naturales, a veces bajo el aparente figura de la economía verde, por ejemplo, que la planta hidroeléctrica iba a ser una fuente de energía verde. Sin embargo, completamente realizan sus actividades como si el pueblo indígena no existiera, ¿verdad? No respetando su derecho de libre determinación, no respetando su derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Y al final, terminando, como decía José Fernando, en esta situación donde la violencia es inevitable es casi inevitable, ¿verdad? Entonces, lo que concluiría diciendo que hay una forma de proteger los defensores del medio ambiente, sobre todo a los pueblos indígenas, aliándonos con las metas y las luchas de ellos, ¿no? Y eso significa acercarnos a esos pueblos con respeto a su libre determinación, respeto a sus derechos territoriales, a su derecho de autogobierno y a su derecho a la consulta, consentimiento libre, previo e informado. En cuanto a este último tema del consentimiento libre, previo e informado, lo que se está entendiendo mejor de este derecho de los pueblos indígenas es que en vez de regular la consulta, que es lo que buscan los estados hacer ahora, regular la consulta porque la consulta es un problema a ese otro esquema neoliberal de acceso a los recursos. Entonces los estados buscan regular la consulta como manera de controlar el proceso y de gobernar a los pueblos indígenas. Sin embargo, los estándares internacionales están gravitando hacia otro entendimiento que viene desde la perspectiva indígena, que es que los mismos pueblos indígenas establecen primero el protocolo que proponen de consulta según sus propias estructuras de autogobierno, según su propia cosmovisión indígena y según una relación
de respeto mutuo, de igual a igual, como pueblos con derecho a libre determinación y autogobierno. Entonces terminaría con eso. Gracias. Muchas gracias, Joseph, por traernos. Es un caso tan emblemático, ¿verdad? Y realmente pone un poco el corazón en la garganta. Estamos en la impunidad que existe en nuestra región, además de ser la más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente. Sin duda, el caso de Berta es un patrón y es también es una guía de lo que no debe pasar. Así que gracias por todo el trabajo que vienes haciendo también para acompañar la causa de los indígenas en Honduras. Y pasarle ahora la palabra a Andrea. Sí. Perfecto, para que nos compartas ideas, pensamientos. Good morning. Entiendo español, pero prefiero hablar inglés, lo siento. My name is Andrea Crosta. I'm the founder and executive director of Earth League International. Is a non-governmental organization based here in Los Angeles. Our work is to investigate environmental crimes around the world. We are focused also on the convergence of environmental crime with other serious crimes, mostly money laundering, human smuggling, narco trafficking, and a bunch of other stuff. We have been working around the world for the past 10 years. We focus a lot on Latin America for the past 5-6 years. We have been working in all the Americas, actually, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Suriname, Guyana, Costa Rica, Mexico, United States. We are about to begin in Canada as well. It's a bit unusual the way we work. My right arm is a former FBI, the other one is a former CIA. We think that it's very important to understand the role that transnational organized crimes organizations play in all this.